Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Mianti, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La sonrisa de Ti se amplió, sus ojos brillando de deleite. Solo ver su risa hizo que el pecho de Ti se llenara de calidez. Extendió la mano, tomando la que Peach había levantado para detenerlo, y la levantó suavemente hasta sus labios, presionando un suave y reverente beso sobre los nudillos de Peach. Durante todo el tiempo, su mirada intensa nunca se apartó de su rostro, ni siquiera por un segundo. Ni siquiera te he dicho la parte más importante todavía, dijo Ti suavemente, su voz ahora tierna. Si sales conmigo, seré tu familia. Juro que amaré, cuidaré y protegeré a nuestra familia por el resto de mi vida. Se quedó paralizado, sus grandes ojos fijos en los de Ti. Las palabras tocaron una fibra sensible tan profunda que parecía como si resonara en su alma. Lentamente una lágrima se deslizó por su mejilla, espontáneamente, mientras sus labios se curvaban en la sonrisa más amplia que jamás había tenido. ¿Esta promoción es una oferta por tiempo limitado? Secó suavemente la lágrima perdida con cuidado. Su toque era tan delicado como si temiera romper algo precioso. Su sonrisa se amplió, haciendo juego con la calidez de sus ojos, hasta mi último aliento. En la puerta de la oficina ligeramente entreabierta, dos pares de ojos se asomaban, observando atentamente la escena en el interior. Aunque estaba demasiado lejos para captar la conversación, cada gesto, mirada y movimiento estaban claramente en sus mentes. El primer par permanecía Mog, el secretario de T, que vigilaba discretamente todo por preocupación. Aunque confiaba en que T no lastimaría a Peach, los cambios impredecibles en el humor de su jefe últimamente lo habían inquietado. El segundo par permanecía el hermano menor de la mafia, alto y robusto como su hermano mayor. Había rodeado al pequeño secretario con un fuerte abrazo, descansando su mentón en la parte superior de la cabeza de Mog, mientras observaba con curiosidad cómo se desarrollaba la escena. Nunca pensé que vería el día en que mi hermano mayor se enamorara perdidamente de esta manera, murmuró Romé, con una risa baja divagándose en su pecho. Este viaje resultó mucho más entretenido de lo que esperaba. Supongo que tendré que llamar a mamá y derramarme el té. Señor Krish, no se burle del señor T, dijo Mog mientras se enderezaba y empujaba suavemente a Roma hacia atrás. Cerró rápidamente la puerta, dándoles a los que estaban dentro su privacidad una vez más. Mamá es una tirana, ¿lo sabes? Respondió Romé con una sonrisa traviesa, sacando su teléfono para desplazarse por sus contactos. Si acaso, probablemente estará tan emocionada que tomará el siguiente vuelo a Tailandia. Su mamá y su papá eran una pareja moderna y de mente abierta. Rome hizo una pausa, su expresión se volvió pensativa por un momento antes de que un brillo travieso brillara en sus ojos gris plateado. Se acercó con una sonrisa burlona en las comisuras de sus labios. En ese caso, ¿tienes algo para hacerme callar, Mok? Las cejas del secretario se fruncieron. Su rostro permaneció sereno a pesar del leve sonrojo que subía por sus autos. Con una inhalación brusca, Mok frunció los labios y dio un paso adelante, tomando el rostro de Romé con ambas manos antes de plantar un beso firme en sus labios. Sin embargo, justo cuando pretendía alejarse, Romé se movió más rápido. Las fuertes manos del joven mafioso agarraron a Mok por la cintura, acercándolo más mientras una mano se deslizaba hacia arriba para acunar su nuca. El beso juguetón se convirtió en algo más profundo, más pesado, mientras los labios de Romé se presionaban más insistentemente contra los suyos. Un suave movimiento de su lengua rozó los labios de Mok antes de pasar, transformando el beso en un intercambio acalorado que dejó al hombre más pequeño sin aliento. Mok golpeó débilmente sus puños contra el pecho de Romé en protesta, logrando finalmente retroceder lo suficiente para recuperar el aliento. Pero Romé no había terminado. Se inclinó para darle unos cuantos besos más, ignorando el rubor que se extendía por el rostro de Mok. Eso es demasiado caro para un soborno, murmuró Mok,
cubriéndose la boca con ambas manos mientras miraba a Romé. Con las mejillas ardiendo de rojo, Romé solo se rió, completamente satisfecho consigo mismo. Mientras observaba a Mok bufar y marcharse furioso hacia su escritorio, Romé dijo que se iba a tomar un café, pero en el momento en que Mok estuvo fuera de vista, sacó su teléfono y comenzó a escribir furiosamente. Con una sonrisa de suficiencia en su rostro, envió un mensaje de texto rápido al chat del grupo familiar. Casualmente solo quería invitar a mamá a visitar a Tailandia pronto, agregando un tentador adelanto sobre una sorpresa que le esperaba y que ella misma tendría que preguntarle a este hermano. Mientras tanto, dentro de la oficina, la mirada confiada de Ti y su tono persuasivo parecieron atraer a Peach más profundamente. Los muros de resistencia ya frágiles se derrumbaron por completo. Nervioso pero incapaz de resistirse, Peach sintió levemente. Su corazón latía tan fuerte que juró que podía escuchar explosiones en su cabeza. Mientras tanto, dentro de la oficina, la mirada confiada de Ti y su tono persuasivo parecían atraer a Peach aún más. Las paredes de resistencia, ya frágiles, se desmoronaron por completo. Avergonzado pero incapaz de resistirse, Peach sintió ligeramente, su corazón latiendo tan fuerte que juraba escuchar explosiones en su cabeza. En el momento en que dijo que sí, Ti rompió en la sonrisa más amplia que Peach había visto.